¿Qué me hizo sentir el accidente de la línea 12? Pues mucha impotencia, porque fue un metro que desde el inicio, desde antes de que se construyera, pues tuvo muchas trabas, ¿no? Como que ya se decían varias cosas de que se estaban robando el dinero, de que el material era del más barato, ¿no? Entonces, pues yo y bueno, muchos de los que vivimos por acá, de por sí fuimos afectados con toda la construcción y el hecho de que se haya caído creo que fue el colmo. Si hubiera pasado otra cosa no me hubiera sorprendido, ¿no? Porque ese metro ya desde el principio está mal hecho, pero el que se haya caído sí es como la gota que derramó el vaso de la corrupción. Tláhuac, 3 de mayo de 2021. La estructura del sistema de transporte colectivo Metro Línea 12 colapsa y el tren se viene abajo. El accidente resultan 26 personas fallecidas y 80 heridas. El impacto fue profundo entre los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, quienes señalaron el evidente deterioro del transporte en general, la corrupción y la falta de garantías para los trabajadores. ¡Fue negligencia! ¡No fue un accidente! ¡Fue negligencia! ¡No fue un accidente! Pero para los usuarios de la línea 12, la pesadilla del tedio y la movilidad apenas comenzaba. Ya no tengo tanta movilidad con facilidad porque a pesar de que pusieron según el Metrobús y no sé qué tanto, la verdad es que no es el mismo servicio, te tardas lo mismo que antes. Ella es Ariadna, de 28 años, vecina de la colonia Olivos. Primera porque no está así de grande, no cabe tantas personas. Y en segunda, porque pues regresas a lo mismo, ¿no? O sea, te sigues tardando mucho en el tráfico, te atoras ahí con todos los camiones que hay, ¿no? Y por ejemplo, otro tipo de servicio de transporte, yo ya no me siento segura. O sea, yo no me subo a los camiones porque sé que roban, sé de qué forma lo hacen. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Ante la necesidad de avanzar en la superación de la inequidad y los desequilibrios sociales de la ciudad y con el objetivo de beneficiar a zonas con población predominantemente de bajos ingresos, con escasa infraestructura vial y de transporte, el gobierno del Distrito Federal llevó a cabo la construcción de la línea 12 del metro. Al principio, la obra contemplaba dos tipos de construcción para las vías, superficial y subterráneo de cajón. Pero por los costos, la línea 12 terminó teniendo 4 tipos de tramos: superficial, subterráneo de cajón, subterráneo de túnel y elevado. Fue precisamente este último el que más problemas trajo con el paso de los años. Y es que la estructura que colapsó pertenecía a un tramo elevado que en los planos originales del consorcio formado por ICA, Carso y Alstom no estaba contemplado. En 2014 fue cerrado por problemas en la construcción y en 2017 este segmento presentó daños estructurales tras el sismo del 19 de septiembre. Llama la atención que el tramo elevado está construido sobre los AGEV con más bajo ingreso socioeconómico por los que pasa la línea 12. Los AGEVs o Área Geoestadística Básica es el conjunto de manzanas con características homogéneas que usa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para clasificar datos. Tláhuac es una de las 3 alcaldías que concentra mayor pobreza en la Ciudad de México, donde 4 de cada 10 habitantes está en esta situación, algo que solo se incrementará como consecuencia del colapso. Platicamos con Gonzalo Peón, director del Programa de México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Me gustaría empezar preguntándote cómo es que el accidente en la línea 12 incrementa la desigualdad. Para dar contexto de cómo sucede esto, encontramos que existen 974.785 unidades económicas registradas en noviembre de 19 en la Ciudad de México, particularmente hacia el centro, ¿no? Donde en el centro está esta mayor concentración, ¿no? Es la gran mayoría, y estos producen más de 5 millones de empleos. Y pues podemos ver en el mapa cómo pues, hay personas que viven en zonas alejadas de esto y sin opciones de transporte público.
lo que había pasado con la línea 12, que le permitió a muchísimas personas entrar y participar en la vida económica de la Ciudad de México, pasando mucho menos tiempo en el transporte, porque también la persona pues pierde competitividad y se cansa de viajar horas, ¿no? Que antes no es que las personas en Tláhuac antes de la línea 12 no pudieran ir, pues sí, les cambió la vida dramáticamente la llegada de esta línea. También tendríamos que pensar en una mejor distribución de las oportunidades económicas. Vemos políticas de infraestructura pensadas y discusiones pensadas en cómo mejorar o cómo cambiar la infraestructura, pero creo que no se discute suficiente en la Ciudad de México cómo llevar oportunidades al oriente, cómo llevar oportunidades al suroriente, cómo llevar oportunidades al norte de la ciudad. Las oportunidades laborales mejor distribuidas en una ciudad vuelven a esa ciudad más resiliente. Y hoy en día, ante cualquier situación adversa como la que estamos viviendo, ¿no? Que en este caso pues una falla estructural, pero también vivimos en una ciudad que es susceptible de inundaciones, de sismos, una serie de riesgos muy grandes que tenemos. Y también tenemos que pensar que la distribución espacial de los trabajos, la distribución espacial de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, también nos ayuda a reducir el riesgo de limitar el acceso de estas personas a distintas oportunidades y nos vuelve mucho más resilientes. Entonces, a mí me encantaría pensar que además las lecciones que nos estamos llevando de esta situación, además de revisar mejor las columnas y la mecánica de materiales, pues también sea empezar a pensar en estrategias que puedan tener que ver con usos de suelo, con facilidades de impuestos o con inversiones públicas en estas zonas de la ciudad. Desde el día siguiente del accidente, el gobierno de la Ciudad de México dispuso de alternativas de transporte público para las 220,000 personas que diariamente utilizaban la línea 12. Quiero informarles a las y los habitantes de la ciudad, particularmente aquellos que viven en Tláhuac, que la próxima semana, como medida emergente para sustituir la operación de la línea 12 de Tláhuac a Atlalilco, comenzará a operar el sistema Metrobús de manera gratuita. La Secretaría de Movilidad implementó el servicio de Metrobús expreso y gratuito para el tramo Atlalilco-Tláhuac, así como RTPs y camiones para el tramo Mixcoac-Tláhuac. Y aunque necesario, los afectados denuncian que no es suficiente. La CEMOVIL está trabajando con los recursos con los que cuenta y organizando pues, una especie de BRT improvisado en la zona que pues, obviamente no puede llegar al nivel de servicio que tiene el metro. Entonces, y en estas reacciones de emergencia pues se hacen lo mejor que se puede con lo que se tiene. El gobierno no ha querido hablar de una reconstrucción hasta tener los resultados del dictamen, pero digamos que si tuviéramos todo el presupuesto del mundo y nos escuchara el gobierno, ¿qué recomendaciones podríamos dar para la reconstrucción de la línea? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿Qué sería lo ideal? Mira, yo veo que hay el entorno de las estaciones no es el más agradable o cómodo para caminar, para pedalear, para llegar en mototaxi. Y también hay oportunidades desperdiciadas, ¿no? Por el número de viajes que atraen, pues se vuelven lugares atractivos o con gran potencial comercial. Entonces, a mí me gustaría ver que las inversiones también se centraran en mejorar el acceso peatonal. Y el acceso peatonal no solamente me estoy refiriendo inmediato en la estación, sino pues en un radio importante, ¿no? Porque las personas tienen que atravesar muchos obstáculos para llegar caminando a las estaciones. Y ya se puso lo más caro. Ahora necesitamos mejores banquetas, más amplias con rampas. Necesitamos más y mejores estacionamientos en el entorno de las estaciones y más y mejor infraestructura ciclista. Estas inversiones pueden aumentar el área de influencia de las estaciones y también pues, tener beneficios no solamente digamos, para los viajes metropolitanos, sino también para los viajes locales. Entonces, a mí, ¿qué es lo que más me gustaría? Pues, sería una inversión en infraestructura peatonal en Tláhuac. Si la línea 12 será reconstruida o no, el gobierno capitalino ha decidido no posicionarse hasta que terminen los peritajes de la empresa noruega DNV y se sepa con datos la razón del accidente. Los daños del siniestro, según dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, serán pagados por GMX Seguros. Sin embargo, la póliza no es del dominio público. No podríamos dar una solución definitiva hasta que no se revise realmente de manera integral el comportamiento, la estructura, etcétera, de la línea 12
Hay otros temas que en su momento ya se van a dar a conocer después del dictamen técnico y a partir de ahí pues ya se determinará qué ocurrirá con el elevado de la línea 12. La verdad es que estoy muy desolada por el tema. Es difícil hablarlo, pero yo espero que ahora sí se hagan bien las cosas después de todo lo que se hizo mal. Por ahora, quienes usaban la línea 12 han triplicado sus tiempos de traslado. El accidente costó 26 vidas, entre ellas la de un niño de 12 años y la desconexión de los habitantes de la zona oriente con muchos de los centros de trabajo y servicios que se concentran en la zona centro y poniente. Tláhuac es una de las alcaldías con mayor cantidad de personas en pobreza extrema en la capital del país. Junto con Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, concentran el 60% de la población chilanga en esta situación. A veces decimos que las tragedias no distinguen clases sociales, pero lo cierto es que la pandemia, la inseguridad o el colapso de la línea 12 solo hace más desiguales a los desiguales. Si quieres saber más del tema, te recomendamos seguir la cobertura de medios como Pie de Página, el informe Pobreza CDMX del Coneval y seguir el trabajo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Este podcast fue producido por Audio Centro, narrado y escrito por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro.